Hola a todos, estamos con un nuevo programa de Desconocido. Personas que usted no conoce, pero yo sí. La idea es traerles personas que a mí me llenen el alma o me muevan por alguna razón. Y en este programa hoy en día, además de saludar a nuestros maravillosos televidentes y telespectadores de la región metropolitana y desde Curicó hasta Coyhaique, que les mandamos muchos cariños a todos los que nos ven, sobre todo a la gente en el sur que a veces nos responde y se contacta con nosotros. Tenemos de invitado a Fernanda Carlesi. Fernanda, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien. Fernanda, psicóloga de la Universidad del Desarrollo. ¿Y por qué la invitamos? Yo soy ginecóloga y muchas veces en los partos uno tiene que sacar niños prematuros y uno va viendo la importancia que tiene la primera infancia, no solo para los prematuros, también para los niños de término. Y cuando yo la conocí, a la Fernanda, la conocí en un momento en que me llamó profundamente la atención lo que le había pasado a ella y cómo de esa experiencia personal había armado un proceso interno, no menor, y con esto hoy en día ayuda a muchas mamás con el tema de vínculo con los hijos en la primera infancia. Así que Fernanda, muchas gracias por estar en el programa. Gracias a ti, Panqui, por la invitación. Un gusto poder escucharte. Voy a partir con que le cuentes a las personas que están viendo el programa qué es lo que es la primera infancia y por qué es tan importante la primera infancia. Bueno, la primera infancia es la primera etapa del niño, ya de 0 a 5 años, 0 a 5, de 0 a 6. Y es tan importante porque es la etapa, especialmente de los 0 a los 3 años, donde se va formando el cerebro del niño. ¿Y quién forma este cerebro? Somos nosotros, los adultos, generalmente sus cuidadores principales, que somos sus papás, los que vamos a ser los primeros o los principales constructores de este cerebro. Entonces, en base a cómo nosotros le vamos a mostrar el mundo y en cómo le mostramos que son ellos a través de nosotros, es que este cerebro se va a ir conformando. Por eso que la primera infancia es tan importante, porque esas conexiones que se van a dar en la primera infancia nos van a acompañar lo más probable que durante toda la vida. Yo creo que esto de la primera infancia es relativamente nuevo, quizás nueva no es la mejor palabra, pero hace 15 años, 20 años atrás, me da la sensación de que se le daba mucho más relevancia o importancia a la educación en los niños posterior, por ejemplo, a los 6, 7 años y no antes. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasó que se creó esta conciencia? ¿De dónde nace esto? Mira, yo creo que también tiene harto impacto como todos los estudios, las investigaciones, las neurociencias, donde nos han ido mostrando y demostrando la importancia de la primera infancia y en construir vínculos seguros en la primera infancia, porque van a ser esos vínculos los que nos van a ir acompañando durante toda la vida. O sea, lo que yo viví de mis 0 a los 3 años, de alguna manera, permanece conmigo el resto de la vida. El cómo a ti te mostraron el mundo de los 0 a los 3 años y el cómo te calmaron o no te calmaron, el cómo respondieron o no a tus necesidades de niña, de niño, que todos tenemos en esa primera infancia, te va a ir diciendo cómo soy yo. Merezco ser calmada, merezco ser regulada, merezco que me quieran, merezco que me peguen, ¿qué merezco? Entonces también va a ir armando mi propio autoconcepto de persona. Tú trabajas hoy en día en una consulta que tienes tú, con una fundación que formaste con una socia en el fondo, que se llama Acuna. Sí, se llama Centro Acuna. Anastasia Fernández, que es la directora del centro, ella cuando lo estaba formando me llamó a mí como para asociarme con ella y así fue surgiendo el Centro Acuna, en el fondo, hace ya 3 años. ¿Qué niños reciben ahí o qué mamás reciben ahí? En general recibimos, así como... lo que más recibimos son niños entre 2 y 3 años, ya que vienen por algún tipo de problemas en pataletas o de sueño infantil. Entonces generalmente las mamás piden ayuda y lo que pasa mucho es que, bueno, hacemos terapias vinculares, tanto con el niño como con la mamá o con el niño con el papá, lo que sea necesario, y muchas veces también nos quedamos trabajando con los padres, más que con el niño. ¿Ya? Y el trabajo con los padres, ya sea madre o padre, ¿en qué consiste? ¿Qué hace una psicóloga para que la gente más o menos se imagine lo que es esto? Porque ya voy a llevar a mi niño de 2 años, que apenas habla, que apenas recién camina, pesca cosas. ¿Qué va a hacer la psicóloga ahí? Bueno, es súper este cambio que tú hablabas de que antes, claro, los niños los llevamos al psicólogo, si es que, a los 8, 9, bueno, y si no ya en la adolescencia, cuando esto explota. Pero antes hay mucho que hacer, porque antes podemos ir previniendo también. O sea, tengo un niño con muchas pataletas.
algo le está pasando a ese niño. Si bien las pataletas son normales y son esperables dentro del desarrollo, el cómo las abordamos, el cómo abordamos a un niño frente a situaciones de estrés, es lo que finalmente va a ir determinando el apego. Si voy a poder confiar en un otro o si no confío en un otro. ¿Y cómo se le enseña eso a la mamá en la consulta? Hacemos terapias vinculares, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la mamá, por ejemplo, juega con su hijo, nosotros facilitamos el ambiente para que se produzca un juego, y lo que va pasando en ese juego nosotros lo vamos reflejando, ¿ya? Como mira cómo se pone cuando tú le entregas el juguete, o mira cómo reacciona cuando tú haces tal cosa. Para que la madre vaya viendo lo que normalmente no ve, claro. De lo que no vemos en nuestra casa también. Usamos también las grabaciones, yo uso las grabaciones en las casas, en donde vamos a grabar, después analizamos este video y después se lo mostramos a los padres, ¿ya? Escenas seleccionadas en donde se ve claramente lo que le va pasando al niño, donde se ve esta dinámica familiar y cómo esta dinámica familiar pudiera estar afectando en la conducta del niño. ¿Cuánto tiempo llevan trabajando en esto ustedes? 3 años. ¿La cuna? La cuna 3 años ya. 3 años. ¿Y de dónde nace esto, Fernanda? A ver, así como bien atrás, de dónde nace mi necesidad de trabajar en primera instancia. Tú eres psicóloga, entonces yo me imagino, la Fernanda se recibió de psicóloga, trabajaste probablemente en algo que no necesariamente tiene que ver con esto, y en algún momento uno hace un switch y dice, este es mi camino, por aquí me voy. Bueno, nace cuando yo me quedo esperando guagua de mi primer hijo, ya que actualmente va a cumplir 8 años. Yo siempre supe que iba a ser un embarazo de riesgo, ¿ya? Bueno, fue un embarazo de riesgo y nació prematuro, bien prematuro. En la semana 32 nació. ¿Cuánto pesaba? 1,2 kg. Muy chiquitito, sí. Y cuando nace mi hijo, en el fondo, bueno, por cesárea, de urgencia, a mí me dio preeclampsia, entonces fue todo muy rápido. Nace mi hijo, se lo llevan directamente a incubadora y ahí estuvo 1 mes internado. Y fue un proceso en que yo actuaba muy mecánicamente, esperando que mi hijo sobreviviera, era como lo que me importaba, y ya los doctores también. O sea, como que este niño tenía que sobrevivir, entonces vamos, no sé, entubándolo, ¿no es cierto?, cambiándolo de UCI a UTI, a cuna, poniéndole todo lo que necesitaba en ese momento también, pero en donde yo me sentí muy excluida de este proceso, en donde yo lo iba a ver 3 veces al día y me decían, pero no lo venga a ver tanto, si él está bien acá, él está bien cuidado, no es necesario que usted esté acá, o donde yo lo iba a tomar y me decía, ay, no me lo tome tanto que me va a desordenar los cables, como él estaba conectado a muchos cables. O que yo llegaba y me decía, oiga, sabe que su leche no alcanzó, así que le empezamos a relleno. Yo, ya. Muy mecánico. O sea, claramente internamente de mí iban pasando muchas cosas. ¿Qué te pasó a ti con esa experiencia? Mira, en ese minuto, ¿qué sentías en tú? ese minuto, no mucho. En ese minuto yo estaba también súper como entregada a los doctores y yo trataba de hacer ciertas cosas, como por ejemplo me acuerdo que un día llegué con un recorte donde el doctor del método canguro, que se ponen a los hijos acá piel con piel. Y le llegué y le dije, doctor, me dijo, no, esto pasa en África. Ah, ya, bueno, esto pasa en África. Y como que me fueron anulando, eso fue mi sentimiento, que me fueron anulando. Y cuando Domingo sale la incubadora, yo ahí como que recién uno puede mirar para atrás, porque en ese minuto como que no está funcionando, Sí, claro, y uno está rezando todo el día para que no se muera el hijo, digamos, sobreviva. Entonces cuando Domingo sale la incubadora, yo ahí digo, esto no puede ser así. O sea, estoy de acuerdo que Domingo tenía que sobrevivir, pero la sobrevivencia no solamente tiene que ver con algo físico. O sea, ¿dónde quedó la sobrevivencia emocional? Lo que me pasaba a mí, lo que le pasaba a él, como ¿quién nos contuvo? ¿Quién también facilitó el vínculo entre madre e hijo? Nadie. Y ahí es donde yo dije, en verdad, como que nosotros, las mamás y los papás, deberíamos ser un poco la cabecera de este equipo médico. Pero mi palabra valía nada, ¿no es cierto? Entonces fue ahí cuando me puse a estudiar de psicología perinatal, que tiene que ver con todo el proceso del nacimiento, o sea, embarazo, nacimiento, puerperio, ya como los primeros años del niño. Y ahí me puse a estudiar y donde descubrí finalmente, ya empíricamente, de que la madre tiene todo para que ese niño sobreviva, no solamente físicamente, sino que también emocionalmente. ¿Ya? O sea, que el cuerpo de la madre está diseñado. Por ejemplo, ¿qué cosas? A ver. Por ejemplo, si el niño no está regulando temperatura, tú como madre, si te lo pones piel con piel, que se llama el método canguro, lo más posible es que
regula la temperatura, ¿ya? Regula también los niveles de oxigenación, ¿ya? Regula también el latido cardíaco. Esto no quiere decir que a lo mejor sí necesite de un equipo médico detrás, ¿ya? Sí, que sí a lo mejor necesita oxígeno. Lo que yo digo es que esta separación de madre e hijo es donde yo me sentí muy vulnerada y en la cual muy violentada también. ¿Qué te habría gustado a ti? ¿Cuál habría sido el escenario ideal para una madre que tiene hospitalizado a un niño en neonatología o no necesariamente en neonatología? Porque esto vale tanto para prematuros como quizás para niños, no sé, un niño hospitalizado de 6 meses de edad. De todas maneras, ¿qué me hubiese gustado a mí? Mira, con mi segunda hija hice lo que me hubiese gustado hacer. Ya, a ver, cuéntanos, ¿qué hiciste? Yo ya era una mamá empoderada, era una mamá informada, en donde pude elegir, tuve la libertad de elegir. Y elegí ser yo la incubadora de mi hija. ¿Ya? Entonces, ¿En qué consiste eso? Mira, mi hija menor no tuvo los problemas que tuvo mi hijo mayor porque nació un poquitito más grande, también fue prematura, pero nació un poquitito más grande, ¿ya? Por lo tanto no necesitó oxígeno, no necesitó cables, pero sí no estaba regulando temperatura, por ejemplo, igual la iban a mandar a la incubadora, ¿ya? Para que se regulara. Y yo dije, ok, si se va a incubadora, yo soy su incubadora y me internan con ella, donde sea, en la neonatología, donde quieran. Pero yo voy a ser su incubadora. Si requiere de oxígeno, le ponen. Si requiere de lo que necesite, yo no me voy a jamás a oponer a eso, si los médicos son los que saben. Lo que yo sabía es que mi hija necesitaba estar conmigo. Y que mi hija necesitaba estar piel con piel conmigo. Y que si además necesitaba otra cosa, feliz de poder dárselo, ¿ya? Dentro de un equipo médico. ¿Y lo pudiste hacer con ella? Lo pude hacer, a ver, con mucha... No fue fácil. ¿Conversaste con el equipo médico tratante? Conversé con el equipo médico tratante, finalmente ya fue como un poco desafío, así yo dije pónganmela piel con piel, déjenmela y si es que baja temperatura, si es que no regula, la devolvemos a la incubadora. Nos vamos a la neo, en el fondo, nos vamos. Ella sola ya no era opción. Ya. Para mí, no sé qué hubiese pasado, pero para mí no era opción. Y bueno, finalmente la Lupe reguló temperatura a los 15 ¿Eso significó minutos. quedarte hospitalizada más días? No significó eso porque reguló temperatura al tiro. Lo que sí, ella nació en la semana 34. Ya. Y yo me la envolví en un fular, piel con piel, hasta la semana 40. Por eso digo que yo fui su incubadora. ¿Piel con piel quiere decir que no le ponías ropa? ¿Solo pañal? No, mira, si estábamos en mi casa, bueno, ese tiempo estuvimos generalmente en mi casa, pero si estábamos, por ejemplo, en la cama, claro, era como pañal y arriba mía nomás. Si yo tenía que salir a alguna parte o ir a jugar, por ejemplo, con mi hijo más grande, que también necesitaba una mamá ahí activa, me ponía un fular, una manta, algo que me la pudiera amarrar y ahí podía hacer con ropa, sin ropa, pero lo importante es que igual ella escuchara mis latidos, sintiera mi olor. Cuando Domingo estuve en la incubadora yo estaba vestida como una astronauta, o sea, me tenía que poner hasta en los zapatos unas telas que me tapaban hasta acá, y acá con moño y también toda tapada, o sea, olor a mamá no existió, no existió. Con la Lupe no, con la Lupe tú dijiste, aquí se viene. Aquí se viene, ¿y por qué fui capaz de hacer eso? Porque era una mamá mucho más informada, y con esa información fui libre. O sea, ¿tú le recomendarías a las mamás que están viviendo, por ejemplo, un proceso con un hijo enfermo, que lo tienen hospitalizado, ya sea en neonatología o fuera, que estuvieran el mayor contacto posible con ellos? Sí, o sea, eso sería lo que yo recomendaría, que ojalá estuvieran lo mayor que puedan con los niños, ¿ya? El mayor tiempo posible con los niños, tanto por ellas como por el niño. Pero hay que conocer la historia de cada mujer, ¿no es cierto? De cada hombre, de cada persona que está atrás de eso. Yo no sería igual irresponsable como decir lo que hay que hacer mirados de afuera. Lo que les recomiendo es que se informen, las posibilidades que hay. Ya que en una clínica, en un hospital no te las van a dar. No te van a decir, mira, tú tienes la opción de internarte con tu hijo. ¿Ya? Tú tienes la opción de, yo me acuerdo con la Lupe, me iban a decir, oiga, no puede dormir con ella en la cama. Y, pero ¿cómo no voy a poder dormir con ella en la cama? Es mi hija. Y me decían, es que acá tiene la cuna, es que no la quiero usar. Pero eso me dio la posibilidad a mí porque yo estaba informada. ¿Ya? Yo no digo que no usen del equipo médico, en ese caso, en la segunda experiencia con tu segunda hija, ¿cómo fue? ¿De las enfermeras, del médico, del pediatra? No, yo estaba más concentrada en mi hija en realidad, pero sí me acuerdo como de tener como que luchar.
como, oye, ya le firmo el papel para que pues, yo pueda dormir con ella. Tengo que firmar un papel para que pueda dormir con ella en la misma cama. Viene la enfermera y me decía, oiga, el doctor le trajo un remedio para que usted pueda dormir y yo me la llevo a neonatología para que usted duerma. Y yo no quiero que se la lleven. Bueno, pero tómese el remedio y la deja en la cuna. No, no quiero. ¿Pero cómo no quiere? Era como una lucha constante, ¿ya? En donde tenía que ir como pasando obstáculos y que con Domingo me pasó que esa lucha como que la perdí igual, porque yo no estaba informada, entonces era la realidad que conocía. Le dimos un relleno porque su leche no alcanzó. Ah, ya, bueno. Sí, bueno. Y con la Lupe me dijeron lo mismo. Oiga, tu leche no alcanza. Y el tema de la lactancia con los dos, ¿cómo anduvo? Siendo niños prematuros, porque a veces no es fácil. Bueno, con Domingo hay un lactario. La lactancia en sí misma no es fácil, creo yo. Yo que he tenido 3 niños, para mí la lactancia fue una tortura, sobre todo el primer mes. Sí, es difícil. Bueno, cada experiencia es distinta también. Hay gente que no se la ha hecho difícil, hay gente que sí. ¿Se te hizo difícil a ti la lactancia? Con Domingo sí, porque no estaba la estimulación directa, no estaba él. Era un lactario, era una máquina que me sacaba leche. Entonces claramente me salía muy poquito. Y tampoco yo tenía tan clara la importancia de la leche. Si ahí me ofrecían permanentemente relleno. Yo decía, bueno, le darán un relleno, entonces como qué importa. Y finalmente yo le di leche a Domingo hasta los 6 meses. Leche mía y aparte relleno, era mezcla. Ya. Pero siempre después de mi leche tenía que ir un relleno. Y así yo sentía que él estaba bien y que así se le pasaba el hambre también. Y con la Lupe, que yo ya estaba mucho más informada, lo que digo, que la información pucha que es valiosa, tampoco engordó mucho. También era chiquitita, también era prematura. Y me acuerdo que el doctor me dijo, ven en 2 días más. Si es que no ha engordado nada, te voy a dar relleno. La Lupe haber tenido 4 días. Y yo fui en 2 días más, no ha engordado tu hija, te voy a dar un relleno. Y bueno, yo me fui a mi casa y no le di, porque yo sabía que la estimulación estaba en la succión. Entonces me la puse todo el día a la pechuga. O sea, de verdad que la Lupe tomaba cada 20 minutos pechuga. Y dormía conmigo y tomaba y dormía y tomaba y dormía, de periodo muy cortito, de 1 minuto. Y después cuando volví al doctor, había engordado. Y me dijo, yo le dije, doctor, de verdad que qué pena que no me haya dicho que estaba la posibilidad de ponérmela más seguido. Porque otra mamá, a lo mejor le hubiese dado relleno, porque no sabe. Y me dijo, bueno, pero es que no todas las mamás se lo van a poner cada 20 minutos. Y fue como, pucha, ahí está la información. Ahí donde nosotros tenemos que tener la información de decir, está esta opción de darle relleno, pero también está esta otra. Sí, claro, porque no es que el relleno sea malo, vamos a explicar aquí que muchas veces es muy necesario y que por supuesto que el niño, si necesitamos que suba de peso para que no se enferme, para que siga sano y para que crezca, y no hay la opción de leche materna, el relleno es muy bienvenido. Pero sí, concuerdo contigo en que uno muchas veces como médico no le da todas las opciones, porque simplemente en forma prejuiciosa dice, no, que él se va a poner la guagua cada 20 minutos. Y uno no sabe, y uno como mamá no sabe que esta es opción muchas veces, porque te dicen cada 3, ya no me acuerdo, cada 3, cada 4 horas, bueno, a lo mejor mi hijo necesita cada 1 hora. Y los niños necesitan libre demanda, desde mi punto de vista. Necesitan poder acceder a su pechuga de manera libre. Lo ideal es eso, libre demanda. Los horarios finalmente se ponen por una cosa para la madre más que para el niño, porque para el niño lo ideal es libre demanda. Es libre demanda. Libre demanda. Y se van regulando solitos. Sí. Se van regulando solitos. ¿Qué dirías tú, Fernanda, de toda la experiencia que acabas de contarnos, que viviste tú como mamá con estos 2 niños prematuros? Si hubiera una mamá al otro lado de la cámara que está viviendo esto, que está con su hijo hospitalizado en neo, ¿qué le dirías a esa mamá? ¿Qué sería lo que a ti te habría servido, lo que más te hubiera servido si tú estás con tu primera guagua hospitalizada en neonatología? Que esa mamá debería ser la cabecera del equipo médico. Eso yo creo que a mí me hubiese servido mucho. Yo cuando leí esa frase fue como, sí, así eso debería haber sido. Que esa mamá le explicaran. La importancia de que esa mamá sienta de que ella tiene algo que decir con ese hijo en el fondo. Que ese hijo no solamente necesita
oxígeno a lo mejor, cables, alimentación por sonda, sino que necesita mucho esa mamá, muchísimo. Es como, yo no sé qué situación puede ser la de un niño prematuro como equivalente a nosotros, pero es como que estar en un mundo conocido, que es la guatita de la mamá, ¿no es cierto? Y ahora tú, pum, cerraras los ojos y yo te pusiera en China, en un país donde no hablas el idioma, donde no reconoces a nadie, porque más encima tu mamá está lejos en la incubadora, ¿no es cierto? Sí. No reconoces a nadie, o sea, imagínate el sentimiento de soledad y desolación de esos niños. De desprotección. De desprotección, en donde se empiezan a generar una cantidad de cortisol, que es la hormona del estrés, en esos niños que está medida, y que eso en gran medida es súper tóxico. ¿Y hay algún estudio que conozcas tú que muestre a niños que no han estado cercanos a sus padres, independientemente de que sean prematuros o no, y que el día de mañana uno dice, mira, aquí hay algo concreto, real, tangible, de que este niño desarrolló, por ejemplo, menos conexiones neuronales o menos afectividad? Sí, miren, hay una imagen que la pueden buscar todos, está en internet, está en Google también, que es la imagen de un cerebro, de dos cerebros, de niños de 3 años, de la misma edad. Un niño institucionalizado, en donde tenía todas sus necesidades básicas cubiertas, ya, o sea, era un niño que tuvo abrigo, ya tuvo alimentación, tenía una cama donde dormir, ¿no es cierto? Pero lo que no tuvo fue contacto, ya, o sea, era como le daban su leche, lo dejaban en la cuna, no hubo un contacto, no hubo alguien que lo contuviera. Versus un niño de 3 años nacido en una familia normal, ni siquiera sabemos de buenos tratos, de malos tratos, pero donde sí hubo un contacto, donde tuvo alguien a quien vincularse. Y la imagen del cerebro es bien impactante, porque el cerebro del niño institucionalizado es un cerebro mucho más chiquitito, y en donde se ve que no hay, ¿cómo se dice? No es conexión, es actividad, donde no hay partes del cerebro donde no hay actividad neuronal, versus el otro cerebro que tiene mucha más actividad neuronal y es un cerebro mucho más grande. O sea, ¿qué nos dice eso? En el fondo el cerebro se construye con un otro, se construye en sociedad y se construye principalmente con los papás. O sea, nosotros somos los principales arquitectos del cerebro de nuestros niños. Y yo creo que eso es súper impactante tenerlo claro. Cuando dices papás, ¿tiene que ser necesariamente los papás biológicos? No, no. Mira, generalmente se habla de cuidadores, ¿ya? De cuidadores principales. Claramente, por ejemplo, un niño adoptado, o sea, un niño adoptado también tiene una posibilidad real de que sus papás adoptivos lo quieran, lo cuiden y le den todo el cariño y contención que ese niño necesita, de todas maneras. Y ese niño puede desarrollar un apego seguro también, lógico. Sí. Fernanda, ¿qué mamás tú les invitarías al centro que tienen ustedes? ¿A quién ustedes podrían ayudar? ¿La que le pasa qué cosa en la casa? En concreto, porque alguien dice, ya, bueno, sí, pero es que los niños, todos los niños tienen pataleta. Sí. ¿Por qué tengo que ir a ver a una psicóloga para la pataleta? O, ¿qué perfil de mamá? O niño. O niño, claro. Bueno, partamos con las mamás. A las mamás que sientan que algo les está haciendo ruido, que ellas internamente, cuando ven a su hijo, algo le pasa, que se están desbordando con facilidad, porque en el fondo como mamá nosotros sabemos hacer lo que tenemos en el cuerpo, o sea, lo que hicieron con nosotros. Ya, no sabemos hacer con más nosotros que más. Nuestras mamás. Nuestras mamás, y la maternidad finalmente lo que hace es que te despierta tu propia infancia, también tu propia niñez. Entonces, es súper difícil, por ejemplo, poder contener a nuestros hijos en momentos de estrés si a nosotros no nos contuvieron, porque no tengo eso como experiencia en el cuerpo. ¿Ya? Entonces, me tengo que dar cuenta de eso. Tengo que ser capaz de problematizarlo también. Y desde ahí pedir ayuda. Si no lo tengo como experiencia, lo más posible es que necesite esa experiencia, que un otro me la dé para yo poder entregarla. O sea, si una mamá en este momento está viendo el programa y dice, yo me desbordo con mis hijos, porque, ¿qué es lo que es desbordarse? Yo me imagino, yo soy mamá, por lo tanto yo me imagino que el desborde consiste en cuando uno grita, cuando uno los reta, cuando uno... más allá de que tiene que educarlo, está bien poner límites, pero hay formas de poner los límites y uno se da cuenta inmediatamente cómo está uno en la manera que está entregando esos límites, porque es muy distinto decirle a un niño no hagas esto no se hace con cariño, que con un grito y con un berrinche de uno como mamá. Eso sería un ejemplo de nosotros, claro, desbordarse. A nosotros también nos dan pataletas. Nos dan permanentemente. ¿Y a los grandes. A nosotros los grandes. Las mamás, digamos. A las mamás. ¿Y qué es lo que necesitamos en ese momento? Necesitamos de un otro que nos diga, oye, tú de nuevo con esta pataleta, o que nos digan,
parece que hoy día llegaste enojada, habrá sido, estoy inventando, habrá sido que en la mañana, pucha, no me despedí de ti y te quedaste un poco enojada y ahora llegas. O sea, que empatice con lo que le está pasando, con el sentimiento que está viviendo. Que eso es lo que necesita no solamente un niño, es lo que necesitamos todo ser humano, digamos, sí, es verdad. Y por otro lado, bueno, también tenemos a los niños que sí, de repente ellos muestran sus problemáticas o sus dificultades a través de la conducta, ¿no es cierto? O sea, si bien las pataletas son normales y son esperables, si es que vemos que hay unas pataletas de mucha intensidad, que son muchas veces al día, también algo está pasando ahí. Si es que vemos que está durmiendo mal, si es que vemos que nos están llamando al jardín porque está mordiendo constantemente a otros niños, hay algo que ese niño no está expresando. Y si es que ese síntoma permanece, significa que nosotros algo estamos haciendo también, que estamos permitiendo que esto permanezca. ¿Ya? Porque no todos tenemos las habilidades que nuestro hijo necesita. Eso se puede aprender. Eso se puede aprender de todas maneras. Sí. Se puede aprender, uno se puede informar. No necesariamente porque yo no lo viví, porque muchas veces alguien dice, bueno, ¿sabéis qué? Esto es lo que a mí me tocó de mamá, esto es lo que yo viví como niño, como infancia, claro. Y por lo tanto estas son las herramientas que tengo y punto. Yo creo que no, que eso puede haber un cambio. De hecho, muchas veces, si es que la experiencia a veces no es buena tampoco, como niño de uno, cuando vuelve la maternidad, uno quiere efectivamente hacer el cambio. Y hay mujeres que uno ve que se preocupan, que van al psicólogo porque no quiero volver. Yo tratar a mi hijo así, yo me doy cuenta que repito el patrón, es escuchar a mi mamá, ¿no es cierto? Que uno muchas veces lo escucha y dice, estoy escuchando a mi mamá de algo que no necesariamente a mí me gustó cuando chica. Claro. Entonces, eso se puede cambiar. De todas maneras, para eso tenemos que ir haciéndolo consciente, por eso muchas veces me quedo trabajando con la mamá, y recurrir a las experiencias del cuerpo. O sea, pensemos que el primer año de vida, que es donde se forma el vínculo, el apego, no hay lenguaje, entonces es súper difícil recordarlo. Nosotros no recordamos eso. Si no hay lenguaje, no tenemos cómo llevarlo al lenguaje, finalmente, para poder expresarlo. No lo tenemos organizado a través del lenguaje. Entonces, hay que ir a esas experiencias que son tan primarias para poder así elaborarlas, repararlas y ahí volver a guardarlas. Sí. A mí me sirvió mucho, fíjate, una vez que conversaba con una psicóloga, a raíz de que mis niños no se querían quedar dormidos, y me dijo, mira, está comprobado, tú que vas a charlas y estás siempre en conferencias y cosas así, que el público retiene, si es que un 30% de lo que la persona habló delante. Y en realidad lo que más retiene es la experiencia de haber estado sentado ahí, más que la información o el contenido que le dieron. Con los niños pasa lo mismo, me dijo. Tú le puedes estar diciendo a un niño, haciéndole cariño en la cabeza, duérmete, duérmete, pero si por dentro tú estás sintiendo, porque no te duermes, porque tengo que ir a hacer mil cosas, duérmete una vez por todas, etcétera, y tienes rabia, esa rabia, aunque tu palabra verbal sea y tu lenguaje que estés usando verbal sea dulce y tu acto sea de hacer cariño, de alguna manera ese niño lo percibe. Y lo percibe y menos va a quedar dormido porque la ansiedad que le genera percibir ese rechazo, que quizás no está siendo expresado. Yo no sé cómo se hace esto mágicamente, porque le decía, bueno, lo que me explicaba la psicóloga, quizás Fernanda tú hayas escuchado de estos estudios, pero que se había hecho un estudio donde se veía qué zonas del cerebro se prendían frente a tantos estímulos. Y ponían una madre y un niño que no se hablaban, no se tocaban, pero si la madre sentía amor por el niño se le prendía en el cerebro la misma zona, digamos, de afectividad, de sentirse querido. Y me pareció como bien impactante, porque de alguna manera como que vuelan estos sentimientos, como que la transmisión, hay muchos estudios neurológicos que están, y todos sabemos que lo que nos rodea, nosotros tenemos contacto con ellos más allá de los 5 sentidos que conocemos, eso está ahí. Pero me pareció muy, muy impactante. De hecho, cambié una cosa personal mía, yo cambié la actitud cuando iba a hacerlo dormir, de verdad con ganas de hacerlos dormir, y se me quedaban dormidos a los 5 minutos. Entonces, tiene que ver con la sincronía de lo que yo digo verbalmente, con la sincronía que yo expreso, y no solamente expreso verbalmente, expreso, o sea, claro, tú dices, yo le estaba haciendo cariño, pero por dentro decía, ay, creo que te quedas dormida, o qué rabia, ¿no es cierto? Y claro, mi mano hacía cariño y mi voz decía, mi amor, duérmete, pero hay algo en la expresión que claramente no estaba en sincronía con lo que tú le estabas diciendo. Exacto. Alguna mirada, algún gesto, ¿no es cierto?, y que no solamente los niños lo perciben, nosotros también. Nosotros también. Nosotros sí, también lo percibimos. Fernanda, se nos va el programa. Muchas gracias por haber venido. Un gusto conversar contigo. Ojalá que las personas que hayan visto este programa les sirva. Cualquier cosa está puesto abajo. Acuna.
Centroacuna.cl por si se quieren contactar, pedir una hora, si alguna mamá necesita algo, aquí estamos. Muchas gracias, Fernanda. Gracias. Que esté muy bien. Igual.